viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Qué bueno es volver a ver caras conocidas, pero también es bueno ver caras no conocidas. Eso habla de la gracia del Señor, amén. Y lo que aconteció en la dirección, Dios lo planeó para introducir el mensaje de hoy. Definitivamente el Señor no deja de sorprenderlo a uno y dejarlo sin palabras. El título del mensaje hoy es El Evangelio es paz. Amén. El Evangelio es paz. Amén. ¿Quién dice amén a ello? Amén. El Evangelio es paz. Amén. ¿Y qué quiere el hombre hoy en cualquier lugar del mundo? Paz. ¿Qué es lo que más se proclama alrededor del mundo desde el contexto político? Paz. ¿En dónde están afianzadas las grandes campañas políticas hoy? Paz. Seguridad. Al punto que la misma Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, llegará el momento. Entonces hablar de paz es bien particular, es necesario y lo vamos a hacer. Jesús está enseñando en el Sermón del Monte, seguimos en el Sermón del Monte. Ahí estamos. Alguien podrá decir, oiga, pero es que se demoran y se demoran y se demoran en ese Mateo y no salen de ahí. Gloria a Dios, porque el Señor nos permite escudriñar un poquito para entender mejor cómo nos debemos comportar, qué es lo que tenemos y debemos seguir, amén. Y en esa enseñanza del Sermón del Monte, el Señor está dejando muy, pero muy en claro la condición del mundo pecador. Perfectamente nosotros vemos allí, en la medida que el Señor avanza, enseñándonos como creyentes, como sus discípulos, lo que debemos hacer. Nos está dejando ver la condición del mundo pecador. De ahí que claramente se nota que el hombre sin temor a Dios no puede vivir en paz. Atención a lo que estoy diciendo. El hombre sin temor a Dios no puede vivir en paz. Cualquier persona, por digna que sea en el contexto humano, por importante que sea a nivel internacional, por prestante que sea en cualquier área de la sociedad, sin Jesucristo no puede estar en paz. Absolutamente no. Porque quien garantiza la paz en la persona se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Contar con Jesucristo es garantía de paz, la paz que Dios sabe dar. Amén. Eso hay que entenderlo. El Señor siempre ha deseado que vivamos en paz. Y para entender mejor el desarrollo del mensaje, partamos de los comienzos. Vamos a Génesis. Génesis 6, 5 y 6. Y le pido el favor a mi esposa que lo ubiquemos en una versión como nueva traducción viviente, por ejemplo. Yo lo tengo acá también en Biblia, el lenguaje sencillo, pero quiero enfatizar ese pasaje. Génesis 6, 5 y 6, la Escritura dice así. Atención, escuchemos. Génesis 6, versos 5 y 6. La Escritura dice esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era escasísima en la tierra. Era mucho. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. Una persona con este perfil como el que describe el Señor acá en Génesis, claramente no puede estar en paz. Se deduce de inmediato, deducible. Esa versión en lenguaje sencillo dice así, el lenguaje sencillo, Biblia el lenguaje sencillo. En este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Una traducción como, ¿cuál? Vas a leer. Nueva traducción viviente dice así. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Aleluya. Si empezamos por analizar lo que otras versiones hablan del mismo versículo que hemos leído en Reina Valera, ya hay bastante para entender. Se dolió el corazón de Dios. Recordemos que en Edén, la Escritura dice que todo lo que el Señor allí hizo era bueno en gran manera, hablando del hombre. Y el hombre estaba en la perfecta condición, en la condición ideal. Pero fue el hombre quien desechó esa condición ideal. El hombre vivía en la paz de Dios porque caminaba junto con Dios, bajo su gloria. Pero fue necesario que saliera de Edén. Y el pecado invadió el mundo y comenzó a hacer daño. Ahí está la palabra, Dios lo dice. La falta de paz es una gran consecuencia del pecado. Es una consecuencia directa del pecado. En Edén había paz, porque estaba Dios presente. Donde no está Dios presente en los términos de Dios, no puede haber paz. No donde hay religiosidad, no donde hay idolatría, no donde hay tradición. Yo no estoy hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando donde está Jesucristo como Señor, donde se respeta a Jesucristo como Señor, donde se acepta la autoridad y la supremacía del Cristo vivo. Ahí hay paz. No estoy diciendo que no hayan problemas, no estamos diciendo que no hayan dificultades, no estamos diciendo que no hayan circunstancias, no, porque decirle a alguien venga con Cristo y se acabarán los problemas es mentirle. Ese no es el evangelio, porque la misma Escritura dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Hay que saber colocar las cosas en el contexto de la Escritura. Después de la caída del hombre, el pecado desarrolló su trabajo. Satanás no oculta su naturaleza y el mundo lo evidencia. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? La maldad. Donde hay maldad no puede haber paz. No puede haber paz garantizada por fusiles. No puede decir alguien que vive en paz cuando necesita todo un ejército para que lo guarde y lo cuide. No puede haber paz ahí, me estoy explicando. No puede haber paz ahí. El mundo tiene un concepto de paz absolutamente contrario a lo que Dios explica en su Escritura. Y nosotros como iglesia nos es necesario entender el concepto de paz, pero desde la perspectiva bíblica, no desde el contexto humano. Amén. Los hombres se corrompieron claramente por el pecado, pero se corrompieron desde adentro, desde su corazón, desde el interior, al punto que la maldad fue desatada. Y la Escritura, mire, lo hemos leído, a Dios le dolió lo que había en el corazón del hombre. Dios no está diciendo que se duele
por las acciones de los hombres, sino por lo que hay en el corazón del hombre. Las acciones de toda persona son la evidencia de lo que hay en esa persona. Las acciones evidencian lo que hay en el corazón, en lo interior. Las palabras reflejan lo que hay en el interior, pero las acciones confirman lo que es esa persona. Y las acciones definitivamente no se pueden ocultar. Pedro no podía ocultar cuál era su naturaleza. No lo pudo ocultar. El creyente no puede ocultar que es de Cristo, el verdadero creyente. Quien ha nacido de nuevo no se puede ocultar. Quien ha nacido de nuevo va con la gloria de Dios. Quien ha nacido de nuevo va con la paz de Cristo. Quien ha nacido de nuevo, donde esté, necesariamente ese entorno espiritual cambia. Donde hay un creyente hay una paz que la gente alcanza a percibir. Donde hay un verdadero creyente, no un cristino, estoy diciendo. Un verdadero creyente, un hombre y mujer que le teme a Dios, un hombre y mujer llenos del Espíritu Santo, un hombre y mujer que adora, que alaba al Señor, un hombre y mujer que obedece a la fe y a la verdad, un hombre y mujer que definitivamente se humilla bajo la poderosa mano del Señor. Esa persona, donde esté, ese entorno cambia. Cambia. Y la gente lo percibe. La gente es como si percibiera un aroma, porque nosotros llevamos el aroma de vida de Cristo el Señor. Eso dice la Escritura. Nosotros somos el aroma de Cristo. Somos la carta enviada por el Señor. Y el mundo está viendo en nosotros que sí hay algo diferente. Y el mundo está anhelando eso que nosotros tenemos. Que es lo que le cambia la vida a la gente realmente. Es lo que transforma las vidas. Amén. Fue tal la maldad después de Edén que el primer homicidio registrado se dio entre hermanos. Y el Señor no creó a la raza humana para que se matasen entre ellos. Es consecuencia del pecado. Podríamos dimensionar el dolor de Eva al ver que un hijo mató al otro. ¿Hemos pensado un momento en eso? Podríamos pensar un momento en el dolor del Señor al ver que un hijo, un hermano mata a su hermano. Pero era el trabajo de Satanás, y Satanás sabe hacer su trabajo muy bien. Es el príncipe de este mundo. Él sabe hacer su trabajo muy bien. Y Dios tiene control, pero hay unos tiempos en los términos de Dios y hay que saberlo entender. La historia evidencia la maldad de los hombres. La historia confirma que los hombres no pueden vivir en paz sin Cristo. La historia lo confirma. Cualquier persona revisa la historia del planeta, la historia de la sociedad, y se caracteriza porque siempre han habido conflictos. Siempre. Los historiadores hablan que los términos de tiempo en el que el mundo ha vivido en paz son mínimos con relación a los tiempos de guerra. El mundo siempre ha estado en conflicto, en guerras, siempre. El mundo no conoce la paz. Y como dicen alguien por ahí, que un político pretenda acabar con las guerras del mundo, utopía. Eso no lo dice la Escritura. Y es una imposibilidad desde el mismo contexto humano. No es posible desde el contexto humano. Porque los hombres, cada uno tiene sus intereses, sus propósitos. Lo que vemos nosotros alrededor, lo que nosotros vemos con nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que vemos en los noticieros, de lo que somos conscientes, de lo que nos rodea, nos está confirmando lo que la Escritura registra. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? ¿Saben una cosa? Nosotros no conocemos nuestro corazón. No estoy hablando del corazón fisiológico. No estamos hablando de esa bombita. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de lo interno del hombre. Nosotros mismos no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Somos conscientes de eso? Nosotros mismos no nos conocemos a nosotros mismos. El único que nos conoce plenamente es nuestro Creador, el Señor de los cielos. Él sí que nos conoce. Por eso la Escritura dice en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, está claro que si hemos entendido bien y aceptamos de acuerdo a lo que la Escritura dice, que engañoso es el corazón del hombre y perverso, entonces, ¿qué es el hombre? Engañador y perverso. En consecuencia, va a recibir de parte del Señor la paga por su conducta engañosa y perversa. Y eso, ser engañoso y perverso con todo lo que tiene a su alrededor, se llama pecado. Y la Escritura nos dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Eso dice en el Antiguo Testamento. Si vamos a Ezequiel, capítulo 18, ayer yo estaba hablando de esto en el instituto. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Entonces el capítulo habla de la muerte por el pecado. El verso 4 del capítulo 18 de Ezequiel dice: he aquí que todas las almas son mías. Está hablando el Señor. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y más adelante en el 20, por ejemplo, en el 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Saben una cosa? Se nos olvida con facilidad que Dios es justo. Y hay una mentira doctrinal con la cual hay que tener cuidado. Hay una corriente doctrinal que le dice a la gente: Dios es amor, y como Dios es amor, Él no manda a nadie al infierno. No, a mí me dice la Escritura que Dios es amor, pero también me dice la Escritura que Dios es justo. Dios es justo y el pecado no queda sin paga. Porque en Romanos dice la Escritura, Pablo escribió en Romanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Entonces, podemos entender que son múltiples los pasajes de la Escritura, porque los hemos leído, en los cuales se habla de la maldad del hombre, por la condición caída del hombre. Hermano, hermana, es que hay que entenderlo. Debemos entenderlo, dimensionarlo. Después de Edén, el hombre quedó separado de Dios. Muerto espiritualmente, sí, pero en su conducta natural, separado de Dios, bajo la maldad y el dominio de Satanás. Tan claro como eso. Hoy no ha cambiado eso. Actualmente no cambia eso. Hoy el que está sin Cristo como Señor y Salvador es instrumento de Satanás, porque es hijo de Satanás, porque Satanás es padre de mentira. El que está sin Cristo simple y llanamente no puede tener paz, porque aunque no lo entienda, no lo pueda decir, no lo pueda manifestar, no lo pueda comprender, esa persona en su interior sabe que va para el lago de fuego por la eternidad. ¿Cómo puede haber paz en un corazón
que entiende lo profundo de su ser, que va para el lago de fuego con Satanás y toda su hueste de maldad. Por eso el mundo se comporta como se comporta. Pero en Cristo, el que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo, porque aquí es esencial entender, el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios porque nació de nuevo, el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, esa persona necesariamente vive en paz porque sabe que su destino eterno es el cielo. ¿Sabe esa persona que tiene situaciones en la vida? Sí, pero sabe que cuenta con el apoyo y la dirección del Espíritu Santo. Y cuando contamos con el apoyo, con la dirección del Espíritu Santo, cuando contamos con la gracia del cielo, cuando contamos con el apoyo divino, cuando contamos con la autoridad divina que está a favor nuestro, sabemos que vamos bien. Y eso trae paz. Necesariamente hay paz. Hoy, hablando de Mateo, el fundamento bíblico es Mateo 5:9. Y Mateo 5:9 dice, Mateo 5:9. Hasta ahora estoy introduciendo el mensaje, hermano. ¿Alguien está recibiendo algo? Gloria a Dios. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué Jesús habla de pacificadores? ¿Qué entendemos por pacificador? La palabra lo define. Pacificador es aquel que busca que haya paz, que haya reconciliación, que haya reencuentros, que haya armonía, que no haya peleas, que no haya diferencias. Pacificador es aquel vecino que ve pelear a dos vecinos y se mete en medio, así le den en la cara también, para que no peleen, ¿verdad? Y los vemos. Hoy recuerdo que el Señor de alguna manera me ha vuelto pacificador a mí, porque recuerdo cuando yo era muchacho, yo vivía aquí en La Victoria. Para los que no sepan, yo vivía en La Victoria, soy vecino de ustedes. Y de muchacho pues andaba sin Cristo. ¿Cómo creen que andaba? Entonces tenía mis amigos y a veces se generaban conflictos entre grupos. Y recuerdo en particular una noche que hubo un conflicto entre primos y uno sacó un revólver y le apuntó al otro. Yo me metí en medio. No, hermano, tranquilo, hermano, baja. No, usted no, hermano, fresco, hágase para allá. Y padre, el hombre disparó y la pierna mía llevó una consecuencia pequeña, pero llevó. Me acordaba de eso. Porque no queremos ver conflictos, ¿verdad? Un creyente no quiere ver conflictos. Pero un creyente debe entender que los conflictos del mundo están en el mundo como consecuencia del pecado. Entonces un creyente no puede pretender acabar con los conflictos del mundo con los métodos del mundo. ¿Me estoy explicando? Un creyente no puede pretender ser pacificador en el mundo en los términos del mundo. No. Un creyente sabe que está en el mundo para llevar la paz de Cristo con la herramienta que Dios le entregó. Se llama el Evangelio del Hijo de Dios. Esa es la herramienta tuya, hermano. Y un creyente sabe que aporta a la paz de su comunidad, a la paz de su territorio, a la paz de sus apartamentos allá donde vive, en el conjunto, a la paz de su escuela, a la paz de su trabajo. Aporta la paz de donde esté, viviendo el Evangelio, siendo testimonio del Evangelio, siendo instrumento útil en las manos de Dios, pero inicialmente viviendo el Evangelio. Nadie puede decir que es pacificador de Dios si no vive el Evangelio. Mentiroso.
Mentiroso aquel que pretenda presentarse como pacificador si no es testimonio del Evangelio. Es esencial. Amén. Es esencial. Si no vivimos el Evangelio, ¿de qué vamos a hablar? Lo coge el diablo y le da 3 vueltas, hermano. Y hemos visto casos de esos. Lo coge el diablo y le da 3 vueltas, hermano. Lo tira al piso y lo pisotea, hermano. Porque hemos visto casos de esos. Al hablar de pacificadores, el Señor está diciendo que hay conflicto y que hay necesidad de pacificadores. El conflicto del mundo, el conflicto de la religiosidad, el conflicto de las tradiciones, el conflicto de las costumbres, el conflicto de las naciones, el conflicto de la sociedad, el conflicto de las familias, el conflicto conyugal, el conflicto entre amigos, el conflicto entre hermanos. Siempre hay conflictos. Por eso el Señor necesita pacificadores. Amén. Por eso. El mundo clama paz, sí. El mundo gime por paz, sí. Es de tal dimensión el conflicto en el mundo, pero de tal dimensión, que todos sabemos que hay premio Nobel de la paz. Hay un premio Nobel. Nosotros sabemos que es un premio Nobel, a grosso modo sabemos. Premio Nobel de matemáticas. Nos quitamos el sombrero, profesor, matemático. Premio Nobel. Premio Nobel de literatura. Ustedes saben que, por ejemplo, las universidades norteamericanas, los Estados Unidos tienen más de... solo los Estados Unidos tienen cerca de 500 premios Nobel. Solo los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen más del 50% de premios Nobel allí. Independientemente a todo, yo respeto a los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque de allá ha salido el mayor número de misiones al mundo entero. Y es la nación que apoya a Israel, quiera o no, políticamente, con equivocación, como usted quiera, pero Israel se sostiene con Estados Unidos también. Por eso son bendecidos. Y esa nación se surgió y se levantó con el Evangelio. Y hay cerca de 500 premios Nobel. Y en una universidad, en un escenario donde a alguien se le reconoce como un premio Nobel, y está la persona ahí, y se sabe, fue declarado premio Nobel, el profesor tal, porque allá la dimensión de profesor, muy respetable, profesor, allá nos dicen doctor, no, profesor. Decirle profesor a alguien allá es de dignidad. Y sacan los esferos y se los ponen a la mesa, en reconocimiento, porque es premio Nobel, reconocimiento, y se le acercan a él allá y lo reconocen. Y hay premio de la paz, premio Nobel de la paz. Tantos premios Nobel de la paz que hay. ¿Y qué pasa con el mundo? Y peor. ¿Por qué? Porque es que la Escritura lo dice. Es que no podemos ir contra la Escritura. La Escritura anuncia que habrá guerras y rumores de guerra. Entonces, ¿cuál premio Nobel de la paz, hermano? Si la Escritura dice lo que va a acontecer y está sucediendo. O si no, vamos a Mateo 24, elemental, léase Mateo 24, solamente por citar un capítulo, agréguele un poquito del 25 y ya con eso tiene para enterarse. Y confronte contra lo que ha pasado y lo que está pasando actualmente. Entonces preparémonos para cuando suene la trompeta. Quien dice amén. La comunidad internacional premia y reconoce a quien trabaja por la paz y es noble. Hay mucha gente que de verdad lo hace noblemente. Pero saben una cosa, lo hacen desde la perspectiva humana. Y eso no produce los resultados que se desean. No. Nosotros tenemos un premio Nobel de la paz. ¿Y qué pasa en el país? Ya ustedes saben, sin comentarios. Entonces, mis hermanos, Jesús está hablando de pacificadores. Pero Jesús lo presenta desde la perspectiva de Dios.
2 Corintios 5, 17 y 19. 2 Corintios 5, 17 y 19. Dice la Escritura: de modo que, 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Quieren hablar de pacificadores según el contexto de Dios? Acá está todo. Hablar de la paz, hablar de pacificadores desde el contexto de Dios es hablar de reconciliación con Amén. Dios. Amén. Nosotros sin Cristo, todos nosotros, hermanos, sin Cristo, todos sin Cristo, estábamos enfrentados a Dios. Por eso nuestro destino era el lago de fuego. Pero Dios en su misericordia nos reconcilió, porque alguien trajo a nosotros la palabra de la reconciliación, ejerció el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Leas en otros términos el ministerio de la paz. ¿Entiendes entonces? Somos pacificadores. Contamos con la herramienta que se llama el Evangelio. Predica el Evangelio y eres un pacificador de Cristo. Aleluya. Vive el Evangelio y eres un testimonio de la paz de Dios. Nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación, dice la Escritura en 5:18. Y más adelante en el 19 dice: nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? El Evangelio. Amén. No podemos concebir, hablar de ser pacificadores dejando de lado el Evangelio. No hay manera. Es una incongruencia teológica, doctrinal y práctica. Total incongruencia. Si hablamos de ser pacificadores, entonces estamos hablando de ser reconciliadores usando la palabra de verdad, la doctrina sana del Señor. Amén. Dios está en Cristo reconciliando al mundo, consigo al mundo. Los pacificadores viven la paz. Pero como somos pacificadores de Dios, de Cristo, vivimos la paz de Cristo. Gloria a Dios Santo. Vivimos la paz de Cristo. Y la paz de Cristo se debe reflejar en nosotros, en nuestros rostros. La paz de Cristo se debe ver en nuestra mirada. La paz de Cristo se debe percibir en nuestro caminar. La paz de Cristo se debe entender con lo que hacemos y decimos. La paz de Cristo va con nosotros porque Cristo va con nosotros, porque somos templo de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Hablar de pacificadores es hablar de que estamos viviendo el Evangelio. Dice Efesios 2, 16 al 18. Efesios 2, 16 al 18 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando hablamos de enemistades, ¿de qué estamos hablando? De diferencias. Y donde hay enemistades, hay diferencias, hay conflictos, no hay paz. No hay paz. Hay paz donde hay amistad. Hay paz donde hay respeto. Hay paz donde hay consideración. Hay paz donde hay aceptación. Hay paz donde hay reconocimiento y respeto. Matrimonios. Amén. Matrimonios. Amén. Solo nosotros dos, mami. Matrimonios. En todo matrimonio debe haber paz. Amén. Gloria a Dios. Porque si Cristo está en ese matrimonio,
Cristo garantiza esa paz. Amén. No estamos diciendo que no hayan diferencias, porque las debe haber, necesariamente. Mami, a mí me gusta la racacha. Y ella me dice, amor, a mí no me gusta la racacha. Entonces yo impongo mi criterio. Bueno, mami, no comemos racacha. Como la amo, está bien, mami, está bien. No como racacha. ¿Qué hacemos? Y ella lo sabe. Nos reímos por eso, porque me casé con Elizabeth y dejé de comer arracacha, hermano. Que a mí me gusta bastante la arracacha. Me casé con ella y dejé de comer arracacha. Dejé de comer esos sudados espectaculares. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Y no, ya no le gusta eso. Bueno, está bien, mami, no vamos a pelear por eso. Está bien, está bien. Y dice, Efesios 2, 16 al 18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Las buenas nuevas de paz. ¿Qué es esto? El Evangelio. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, Jesucristo es el garante de la paz de Dios. Porque Jesucristo mismo es el Evangelio. ¿Y Dios qué demanda de su iglesia entonces? Dios qué desea de sus hijos, de los suyos. Dios qué desea de nosotros. Dios qué demanda de su iglesia. Esto es de cada creyente, de cada uno de nosotros. Dios demanda que desarrollemos su misión de reconciliación, de llevar el mensaje de la paz, de vivir el sentir de Cristo. Debemos estar en el sentir de Cristo, que se despojó y dejó el trono y bajó a morir en la cruz tomando nuestro lugar. Pero dice la palabra en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Cristo vino a reconciliar al mundo con el Padre. Cristo es el primer pacificador que el Padre envió. Cristo es la cabeza. Y si Cristo como cabeza es pacificador, el cuerpo necesariamente es pacificador. Si Cristo como cabeza obedeció al Padre, el cuerpo necesariamente obedece al Padre. ¿Quién dice amén? Si Cristo como cabeza es el Evangelio vivo, la iglesia también hace parte de ese Evangelio y comunica ese Evangelio vivo. Porque nosotros no estamos acéfalos, tenemos una cabeza y la cabeza se llama Cristo. La paz y el ejercicio del pacificador es una consecuencia directa de haber nacido de nuevo. Hermano, hermana, asegúrate de haber nacido de nuevo. Amén. Asegúrate de haber nacido de nuevo. No te lleves una sorpresa cuando suene la trompeta. O no te lleves una sorpresa cuando el Señor te llame a su presencia. Porque ¿dónde vas a abrir los ojos? Asegúrate de haber nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, nadie lo va a borrar jamás. Y ya tienes una morada en los cielos. Pero debes asegurarte de haber nacido de nuevo. Amén. Pastor, ¿cómo me aseguro? Que es Cristo para ti. ¿Quién es Jesucristo para ti? Señorita. Jesucristo para ti debe ser tu todo. Todo. Sin excepciones. Todo. Y todo es todo. Eso es Cristo para mí. Mi Salvador. Mi Señor. Mi Rey. Mi Dios. A Él lo sigo. A Él le obedezco. Y como dice el himno, hermano Henry, ante Él y su palabra, amén, amén, amén. Asegúrate de no burlarte de Dios. La Escritura dice,
Dios no puede ser burlado. Y las iglesias están llenas, las sillas están ocupadas muchas veces por personas religiosas que creen que con decir aleluya y gloria a Dios es suficiente. No, hay que vivir el evangelio, y el evangelio solo se puede vivir si se ha nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo está ahí dando testimonio. El Espíritu Santo se encarga de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y de revelarnos lo profundo de Dios, lo que Dios ha establecido que recibamos nosotros. El Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios, los secretos de Dios, lo que Dios ha establecido que recibamos. Amén. No puede haber una vida de pacificador sin el Espíritu Santo. No puede haberla. Amén. Pero va más allá de sentarse en una silla de una iglesia. Es que donde quiera que estés, donde quiera que vayas, en cualquier circunstancia y condición y en cualquier momento, tú debes ser un hijo o hija de Dios. No importa lo que te vayan a decir, eso es secundario. Es el mensaje que tú vas a transmitir, eso es lo principal. Que se van a burlar, que se burlen. Que me van a decir, que digan. Que me van a rechazar, que me rechacen. Que esto y que aquello, que eso y aquello. ¿A quién quieres agradar? ¿A los hombres o a Dios? Pregúntate cuando estés en una situación difícil contra tu naturaleza humana o tu orgullo, tu ego, ¿a quién quieres agradar? Si quiero agradar a Dios, mi ego y mi orgullo quedan por allá. Hermano, búrlese si quieres, igual. Al final de los tiempos veremos quién está en el cielo y quién está en el infierno. ¿Ya? No hay que entrar en conflicto. ¿Para qué? No hay necesidad de entrar en conflicto. Tú vive el evangelio, predica el evangelio y déjale el trabajo adicional al Espíritu Santo. Quien convence se llama Espíritu Santo. Él lo hace bien. ¿Para qué nosotros nos esforzamos en lo que no sabemos hacer y no nos corresponde hacer? Nosotros no convencemos a nadie, hermano. A nadie. Y si pretendemos convencerlo, fracasamos. Generamos conflicto. Ahí sí que hay problemas. Vive el evangelio. Sé testimonio de la palabra. Predica la palabra y déjale lo demás al Espíritu Santo. El Señor se encarga. Él lo hace muy bien. Y nos da unas sorpresas, hermano, que ni te imaginas. Entonces, mis hermanos, ¿por qué esto? 1 Corintios 14:33 dice lo siguiente. 1 Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues no es Dios de confusión, sino de paz. Hermano, donde hay confusión, donde hay dudas, no puede haber paz. Por eso la Escritura dice: Dios no es un Dios de confusión. Dios es transparente. Los que generamos confusión somos nosotros, cuando pretendemos acomodar la Escritura a nuestras necesidades. ¿Me estoy explicando? Y no, la Escritura no se acomoda a mis necesidades. Yo soy el que me dejo moldear por las Escrituras. ¿Y saben qué? Eso le duele al ego. Eso le duele a la naturaleza humana. Eso le duele al orgullo. Eso le duele al apellido. Eso le duele al ancestro. Eso le duele a todo lo humano. Pero cuando el Señor pasa su lija, hermano, déjalo que la pase, porque después Él sabe entregar un producto bien terminado que justo va a estar en el cielo, adornando el cielo con Él. Pero a veces no queremos recibir la lija porque es duro. ¿Y saben cuál es la lija que usa el Señor? Muchas veces se llama hermanito y hermanita. La principal lija que usa el Señor, y esa bien gruesa, se llama hermanito o hermanita. A veces se llama esposo o esposa. Se vuelven las lijas del Señor. Pero eso hay que discernirlo en el Espíritu, para ejercer la paz de Cristo, no para generar conflicto.
Por eso una de las preguntas que uno se debe hacer es: Señor, ¿de aquí qué aprendo yo? ¿Qué debo aprender con esto, Padre? ¿Qué debo aprender con esto, Señor? Y el Espíritu Santo se encarga de darte esa paz cuando Él te dice tranquilo. Esta mañana veníamos hablando con nuestro hijo y nos venía comentando una serie de cosas de verdad maravillosas. Él últimamente ha tenido una relación con Dios muy especial y yo me siento muy feliz porque yo a mi hijo no lo cogía a bibliazo, no. Yo en mi oración le decía: Señor, que tenga un encuentro contigo, Señor, que te conozca, Señor, que se meta contigo. Y Él nos venía contando sus experiencias con Dios. ¿Qué puede decir uno si no es gracias, Padre? Y eso trae paz, porque uno necesariamente se carga cuando ve a sus hijos de pronto. No que el chino sea mala gente o sea rebelde, no, nuestros hijos no son rebeldes ni mala gente, son muy respetuosos, de verdad son muchachos muy, muy respetuosos, colaboradores, etc. Pero cada uno tiene que vivir su momento con Dios. Amén. Su momento con Dios. Y a nosotros nos queda: 1, dar testimonio, ser ejemplo, y 2, creerle a Dios. Y no apresurar los tiempos de Dios. Y nuestro hijo vivió su momento con Dios. Y eso a nosotros nos alegra. Nos alegra. Porque, hermanos, las confusiones traen problemas y no traen paz. Por eso, cuando leemos Efesios 6:14, nos alegra esto. 6:14 de Efesios: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies, bendiciones, hermano, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué justamente habla del calzado? Porque hay que ir a caminar para llevar el mensaje, hermano. Hay que caminar para testificar de Cristo. ¿Saben una cosa? Guardaditos en casa, por más llenos que estemos del Espíritu Santo, allá estamos bien. Pero ¿cómo evangelizamos? Por lo menos hay que salir por la cuadra y decirle buenas tardes al vecino, hermano. Por lo menos hay que salir por la cuadra y si una hermanita está allá como triste en la puerta, decirle buenos días, ¿qué pasa contigo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y tal vez te diga, no, nada. Y uno la ve con el pañuelito allá y: ¿me permites que ore por ti? Bueno, sí, por lo regular nadie niega que oren por ella o por él. Entonces tú oras para que el Señor toque ese corazón. Y cuando tú menos pienses, ese corazón se abre ante ti y ganas un alma para el Señor. Cosas como esas suceden. Estoy explicando. El Evangelio de la paz. ¿Por qué esto es importante? Porque los pacificadores, que somos cada uno de nosotros, aportamos a la vida en santidad y santificación de la gente que está a nuestro alrededor con nuestro testimonio de vida. Por donde vayamos, hermano, por donde vayamos, la gente nos mira. Estos nobles ancianos que llevan años en la iglesia, en el Evangelio, a la altura de sus años, la gente los ve. Y la gente los ve juntos, tranquilos, felices. Y algo ven en ellos. Algo notan en ellos. Y no faltará quien pregunte. Y ellos tendrán la oportunidad de contarles. Pero ese testimonio de vida, el verlos juntos, tranquilos, en armonía y en paz, impacta más de uno. Hermano, algo que impacta en el hospital donde trabaja mi esposa es que nos vean a nosotros juntos. Es impactante para esa gente ver a la doctora Elizabeth con su esposo. El esposo hoy la lleva antes de las 7 de la mañana, la recoge por la tarde. A veces voy y me tomo un tinto allá. Pues soy parte del inventario de allá. Me conocen. Hasta me dicen doctor. Me conocen.
Pero la gente le pregunta a ella, ¿y tu esposo? Bueno, sí, él tiene tiempo, él maneja sus tiempos, etc. Pero les llama la atención poderosamente que nos vean juntos. Y lo que más le llama la atención a los que llevan 20 años conociendo a Eliseo es que siempre lo han visto con el mismo esposo. ¿O no, mami? Con el mismo esposo. Y a otros le llama la atención con relación a mí que siempre me ha visto con la misma esposa. Y eso a más de uno le pega en el corazón, hermano, aunque no digan nada, porque los cuestiona. ¿Qué pasa allá? Que pueden estar juntos durante tantos años, y aquí llevo tantos años y he tenido tantas mujeres, tantos hijos, y tengo una vida en conflicto, vuelto nada. ¿Qué pasa allá? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Yo quiero tener lo mismo. Es el testimonio de vida. Es el evangelio silencioso que tú transmites con tu vida. Tus hechos hablan tan alto que tus palabras se callan y la gente observa. La gente se calla y observa, y la gente quiere tener lo mismo. Créeme, hermano, créeme. La gente que te conoce y que te ve, si tú eres un testimonio del Cristo vivo, si tú estás viviendo el evangelio, la gente ve en ti algo que quiere tener. Es la paz de Dios, es la gracia divina. Ellos quieren tener lo mismo aunque no lo digan, pero el Espíritu Santo te va a mostrar a quién hay que hablar. No necesitas tú coger tipo estilo testigo de Jehová puerta a puerta. No. Pero el Señor sí te va a mostrar a quién hablarle, a quién decirle, con quién compartir. El Señor te va a mostrar, hermano. Pero te tienes que disponer siendo testimonio de la gracia y el amor de Dios. Y sentir en tu corazón el dolor que hay en el Padre. ¿Saben cuál dolor? El dolor de saber que si no está en Cristo va para el lago de fuego. Hermano, si tú no estás con Cristo vas para el lago de fuego, por más que te hagas el duro de corazón, por más que te la quieras de valiente y decir yo no necesito a Dios, así estoy bien, más adelante lo hago. Mentiroso el diablo que te está metiendo mentiras. No necesitas a Cristo para vivir en paz. Necesitas vivir el evangelio para vivir en la armonía del Dios celestial. Esto no es juego. No estamos hablando bobadas. Estamos hablando algo trascendental. Estamos hablando de la eternidad. ¿Dónde vas a vivir la eternidad? ¿En el infierno, en el lago de fuego, o con el Dios vivo en el cielo? ¿Dónde la vas a vivir? ¿Qué va a pasar cuando suene la trompeta? ¿Qué va a pasar cuando suene la trompeta, hermano? Primera Tesalonicenses 5:23 dice: Dios está hablando esta mañana con seguridad. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz, ojo, Dios de paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible quiere decir viva en obediencia, en santidad, en lealtad con Dios. No vamos a vivir como nos parece. No se trata de vivir como yo quiero. No, hay que vivir como Dios manda. No es como a mí me parece. No, eso que a mí me parece, que yo quiero, hermano, esa es una mentira. Claramente está manipulada por el diablo mismo. Dios dice cómo debemos vivir. Y vivimos en obediencia a la fe y a la verdad, siendo testigos y testimonios del Dios vivo. Vivimos el evangelio, hermano. Quien vive el evangelio promueve el evangelio con ello, con su vida, con su testimonio, y así ejerce como pacificador. Así ejerce como pacificador. Nosotros hemos tenido la oportunidad de aconsejar parejas, y es un gozo especial, es un momento tan sublime
Cuando vemos a esas parejas en conflicto, peleándose, de rivales, pues, se me trabó la lengua. Y vienen a nosotros y después los vemos abrazados, se piden perdón, lloran juntos, oramos por ellos. De ahí para adelante no sabemos, Dios sabe lo que hace. Hermano, los hijos, ¿qué deben ver en el hogar? Le hablo a los casados. ¿Entendemos la dimensión de nuestra responsabilidad con los hijos? ¿Qué deben ver en el hogar? Que sus padres se maltratan, se maldicen, se dicen, mejor dicho, se odian, o sus padres viven en armonía, respetuosos, obedeciendo la palabra, juiciosos. Peor aún, cuando los niños le cuentan a uno: mi papá y mi mamá, unos son en la iglesia, y escuchar a usted, hermano, cómo son en la casa. Le voy a contar un testimonio. Santo Dios. Estábamos como líderes de consolidación. Nuestro grupo liderábamos como 40 personas. Aquella iglesia era de 7,000 personas más o menos. Nosotros liderábamos como unas 40 personas. Éramos los responsables de recibir a los nuevos. Y en el grupo consolidación, bueno, había parejas, todo esto. Me acuerdo tanto, hermano, que una mañana yo llegué allí y llegó un muchacho como unos 15 años. Y ese muchacho temblaba, temblando ese muchacho. Me dice: hermano, necesito decirle algo. ¿Qué pasa? Yo soy el hijo de fulana de tal. Fulana de tal, sí. ¿Ella es tu mamá? Sí, es mi mamá. Hermano, debo decirle que ella se acuesta con fulano de tal. Con fulano de tal, sí. Y él no es mi papá. Mi papá se fue hace mucho tiempo. Y ellos se acuestan juntos y anoche estuvieron en la misma cama. Y eso no es de Dios, ¿verdad, hermano? Que un niño de 15 años venga uno a decirle eso, hermano. Y estos dos hipócritamente sirviendo, ministrando vidas de quienes llegan a Cristo. ¿Estamos entendiendo la situación? Hermano, en ese momento yo llamé a esta pareja, después los llamé: vengan ustedes dos para acá. Hagan un favor, díganme esto, No, díganme la verdad. Ustedes están sí, sentados, hermano. Sentados, hermano. Aquí no sirven más. Hasta que sus vidas se arreglen. Ya, conmigo esas cosas son así, hermano. Y ese muchacho prácticamente no lloró, pero tembloroso, y decía: es que esto no es de Dios, no es lo que nosotros escuchamos aquí en la palabra, no es lo que nos enseñan los profesores en la escuela dominical, pero lo vemos en mi mamá con este señor que dicen que son creyentes y aman a Dios. ¿Qué paz puede haber ahí? Que la misericordia de Dios y el Espíritu Santo llevó a este muchachito a hablar con nosotros, hermano. Porque perfectamente ese muchacho se hubiera ido de su casa, hubiese hecho alguna barbaridad, ¿me comprenden? ¿Entendemos la responsabilidad de vivir el Evangelio en santidad y dar buen testimonio? Ahí parte la paz, hermano, para un hogar. La paz no se impone por gritos, ni con rejo, ni con correa, ni con maldiciones. La paz no se impone, la paz llega a la paz con ejemplo de vida, respetando y obedeciendo el Evangelio. Así es que está la paz de Cristo en cualquier lugar. Por eso Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mateo 5:9 dice que los pacificadores serán hijos de Dios. Serán llamados Hijos de Dios. Los hijos de Dios imitamos a nuestro Padre. Los hijos de Dios imitamos a Jesucristo. Los hijos de Dios no tenemos excusa porque contamos con el Espíritu Santo. Pero Dios sí respeta el libre albedrío. ¿Cuál es tu decisión?
¿Cuál es tu decisión? ¿De qué paz vas a hablar? ¿Qué paz vas a transmitir? ¿Qué paz vas a vivir? ¿La del Evangelio o la de los hombres? Porque si pretendes vivir la paz de los hombres, ya estás fracasado, fracasada. Pero si vives la paz del Evangelio, garantizado está que Dios está contigo y te hace prosperar. Ponte de pie, por favor. Llamo a mi esposa. Y oremos, mami, por esta palabra que Dios nos ha traído hoy. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre bueno. Señor, hoy es un día de confrontación. Tú nos has hablado con tu palabra. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos has enseñado que la paz se vive, que es un testimonio, que somos pacificadores porque llevamos el ministerio de la reconciliación, primeramente en nuestras casas y luego a reconciliar el mundo con Dios. Pero también nos han enseñado que no es en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No olvide esta cita que le voy a dar. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.